Un empresario adinerado ingresa a un elegante restaurante y queda petrificado al descubrir a su ex esposa negra, embarazada, atendiendo las mesas. El plato se deslizó de las manos trémulas de Renata cuando vio quién ocupaba la mesa número 14. 2 años. 2 extensos años desde que la había expulsado de su hogar con una maleta y 1,000 reales, argumentando que ya no eran compatibles y que ella no pertenecía a su círculo social. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. Y ahora Samuel se encontraba ahí, en Bellavista, el establecimiento gastronómico más exclusivo de la ciudad, vistiendo su traje de marca y un reloj cuyo valor superaba el de un automóvil económico. A su costado, una rubia deslumbrante reía con exceso de volumen, evidentemente impactada por los precios exorbitantes del menú. Renata Lima tenía apenas 25 años, pero se sentía como si hubiera envejecido una década desde la separación. Su abdomen de 7 meses pesaba sobre su espalda mientras intentaba mantener el equilibrio, sosteniendo firmemente la bandeja para evitar que volviera a caerse. «Mesera», vociferó Samuel, chasqueando los dedos como acostumbraba. «Llevamos 5 minutos esperando». Aún no había dirigido su mirada hacia ella. Renata respiró profundamente, se ajustó el uniforme que le quedaba apretado debido al embarazo y se aproximó a la mesa. Cuando Samuel alzó la vista del menú, el universo se detuvo completamente. Su rostro perdió todo color. Entreabrió ligeramente los labios, pero no emergió sonido alguno. Sus ojos recorrieron rápidamente el vientre de ella, el uniforme de mesera, la identificación con su nombre. «Buenas noches», expresó Renata con la voz más segura que logró articular. «¿Desean ordenar?» La acompañante de Samuel, una de esas modelos artificiales que él siempre había preferido, observó confundida entre ambos. «¿La conoces, cariño?» Samuel aún no conseguía pronunciar palabra. Renata observó el momento preciso cuando el shock se transformó en vergüenza y posteriormente en ira mal contenida, como si la presencia de ella allí fuera una afrenta personal a su nueva vida perfecta. «Sí, es una antigua conocida», murmuró él finalmente, incapaz de mirarla directamente. «Una antigua conocida». Renata casi soltó una carcajada ante tal descripción. 5 años de matrimonio reducidos a una antigua conocida. Recordaba cuando la llevaba a ese mismo restaurante para celebrar contratos firmados, cuando la llamaba mi reina y le decía que era la mujer más hermosa del mundo. Por supuesto, eso fue antes de que ella dejara de encajar en su mundo, antes de que decidiera que una esposa negra no armonizaba con sus nuevos círculos sociales de élite. «¿De quién es el bebé?» La pregunta brotó de los labios de Samuel antes de que pudiera controlarse. Renata sintió la familiar puñalada en el pecho. Incluso después de 3 años, él todavía podía lastimarla con una simple pregunta. «Eso no es de tu incumbencia, Samuel». Su novia frunció el ceño. «¿Cómo es eso, Samuel? ¿Quién es esta mujer?» La vergüenza de Samuel era evidente. Su nueva muñequita no sabía que había estado casado. Probablemente les había dicho a todos que era soltero, disponible, sin un pasado complicado, sin una ex esposa. «Ya han decidido que desean», insistió Renata tratando de mantener la dignidad profesional. Pero Samuel no prestaba atención al menú. Sus ojos permanecían fijos en el vientre de ella, calculando mentalmente. «¿Cuántos meses?», preguntó en voz baja. «7». Renata observó cuando él realizó los cálculos. 7 meses significaba que ella había quedado embarazada 4 meses después del divorcio. También vio el alivio en su rostro al comprender que el bebé no era su responsabilidad. «Dios mío, Samuel», susurró su novia, comprendiendo finalmente la situación. «Tu ex esposa trabaja aquí como mesera». La palabra resonó en el elegante restaurante como una explosión. Algunos clientes de las mesas cercanas comenzaron a prestar atención a la conversación, susurrando entre ellos. Renata se mantuvo erguida, a pesar de sentir el peso de las miradas curiosas. Había aprendido a ser fuerte en los últimos 3 años. Había tenido que aprenderlo. «Voy a solicitar otro mesero para que los atienda», dijo ella dándose la vuelta. «Espera». Samuel se levantó tan rápidamente que volcó la copa de vino. «Renata, espera». Ella se detuvo, pero no se giró. Podía sentir todas las miradas del restaurante sobre ellos. «¿Qué deseas, Samuel?» «Necesito hablar contigo». 5 minutos. «No tenemos nada de qué hablar». Renata mantuvo un tono profesional, pero firme. «Lo dejaste muy claro hace 3 años». Samuel recordó las palabras que había pronunciado en su última discusión,
Palabras crueles sobre que ella no tenía suficiente clase para acompañarlo en su crecimiento profesional, sobre cómo los clientes importantes lo miraban diferente cuando parecía con una esposa negra en los eventos sociales. Su novia rubia estaba visiblemente incómoda. Samuel, vámonos. Esto es vergonzoso. Pero él continuó mirando a Renata. Había algo en su forma de comportarse, una dignidad inquebrantable incluso en esa situación humillante que lo molestaba, como si ella supiera algo que él desconocía. «¿Cómo has terminado aquí?», le preguntó genuinamente confundido. Durante su matrimonio, Renata siempre había sido inteligente, licenciada en administración, la ayudaba con la empresa, aunque no tenía ningún cargo oficial. Renata finalmente se giró. Sus ojos se encontraron con los de él y Samuel vio en ellos una fuerza que no recordaba haber visto antes. La vida te enseña mucho cuando lo pierdes todo de golpe. Había algo en su tono, una calma casi peligrosa que hizo que Samuel se sintiera inquieto, como si ella hubiera pasado esos 3 años no solo sobreviviendo, sino preparando algo. «Renata, yo...» «Su pedido, señor», lo interrumpió ella con la tableta en la mano como un escudo profesional. Samuel se quedó sin palabras. La mujer que tenía delante ya no era la esposa sumisa que había echado de casa. Había una fuerza nueva en ella, algo que le hacía sentirse pequeño a pesar de toda su ostentosa riqueza. Mientras todos en el restaurante observaban la incómoda escena, ninguno de ellos podía imaginar que ese encuentro casual no era casual en absoluto. Y si esta historia de reencuentro inesperado y segundas oportunidades te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal, porque lo que estaba a punto de suceder demostraría que a veces el destino reserva sus mejores lecciones para quienes menos lo esperan. La novia de Samuel, que se presentó como Ana solo para mostrar su superioridad, no dejaba de mirar a Renata de arriba a abajo. «Así que tú eres su ex esposa. Vaya, qué situación tan interesante». El tono condescendiente cortó el aire como una navaja. Renata mantuvo la compostura profesional, pero por dentro sentía la familiar punzada de humillación que había aprendido a transformar en combustible. «Samuel nunca me dijo que había estado casado», continuó Ana jugando con el collar de perlas. «Me pregunto por qué». Renata vio cómo la vergüenza de Samuel se transformaba en irritación. Él siempre había odiado que se descubrieran sus mentiras, especialmente en público. Durante su matrimonio, ella había aprendido a reconocer todas las señales de su temperamento explosivo. «Ana, vamos a otro restaurante», murmuró Samuel, pero ella estaba claramente fascinada con el drama. «No, amor, quiero cenar aquí mismo. Es interesante conocer tu pasado». Ana sonrió fríamente a Renata. Debe ser difícil servir mesas estando embarazada, especialmente para alguien que ha tenido una vida mejor. Renata recordó el día en que todo había cambiado. 3 años atrás, Samuel había llegado a casa después de una cena de negocios particularmente importante. Estaba visiblemente molesto, caminando de un lado a otro de la sala. «Renata, tenemos que hablar», había dicho él, evitando mirarla a los ojos. «Mi empresa está creciendo muy rápido. Estoy cerrando contratos con gente muy importante». Ella recordaba haber sentido un escalofrío en el estómago. «Y ellos hacen preguntas sobre ti, sobre nosotros». Samuel había dejado de caminar y finalmente la miró. «Algunos clientes se sienten incómodos cuando aparezco contigo en los eventos». «¿Incómodos? ¿Por qué, Samuel?» «Tú sabes por qué». Renata lo había obligado a hablar. «No, no lo sé. Explícamelo». «Porque eres diferente a ellos, Renata. No vienes del mismo mundo. No tienes la misma educación». «Educación. Soy licenciada en administración. Tengo un posgrado». «No se trata de títulos, se trata de clase, se trata de encajar». La palabra encajar había resonado en su cabeza durante días. Lo que Samuel realmente quería decir era que una esposa negra no encajaba con su nueva imagen de empresario de éxito. Ahora, 3 años después, observando a Ana examinar la carta de platos que costaba más que el sueldo mensual de Renata, ella entendía perfectamente el tipo que Samuel había elegido para sustituirla. «Ya sabes», dijo Ana en voz alta para que las otras mesas la oyeran. «Es curioso cómo da vueltas la vida. En un momento estás casada con un hombre de éxito y al siguiente estás sirviéndole la cena a él y a su nueva novia». Samuel finalmente reaccionó. «Ana, basta». «¿Basta de qué, amor? Solo estoy haciendo una observación». Ella se rió, un sonido agudo que resonó por todo el restaurante. «Me imagino lo que pasó. Déjame adivinar. No funcionó porque eran muy diferentes».
Renata sintió la familiar ira subir por su pecho, pero respiró hondo. En los últimos 3 años había aprendido que la ira descontrolada no resolvía nada. La inteligencia y la paciencia, por otro lado, eran armas poderosas. «Puedo sugerir el salmón», dijo ella con calma. «Es el plato que el chef recomienda para personas especiales». El sutil sarcasmo pasó desapercibido para Ana, pero Samuel lo captó al instante. Conocía demasiado bien a Renata como para no darse cuenta de cuando estaba jugando. «De hecho», continuó Ana, claramente divertida, «qué bueno que no funcionara entre vosotros. Imagínate si hubierais tenido hijos. Qué complicado habría sido». La frase golpeó a Renata como un tiro certero. Durante el matrimonio, Samuel había pospuesto constantemente la conversación sobre los hijos. Siempre había una excusa. La empresa estaba creciendo. No era el momento adecuado. Necesitaban establecerse mejor. Ahora ella entendía que él nunca había querido tener hijos con ella específicamente. «¿El bebé que estás esperando?», preguntó Samuel de repente. «¿Quién es el padre?». Renata lo miró con una calma inquietante. «Alguien que no se avergonzó de reconocerme públicamente». La respuesta fue como una bofetada en la cara de Samuel. Él sabía exactamente lo que ella estaba diciendo. Durante los últimos años de matrimonio, había empezado a evitar los eventos sociales importantes con ella, siempre inventando excusas sobre por qué era mejor que ella no fuera. «¿Dónde vives?», preguntó él cambiando de tema. «En un lugar que puedo costear». «Y el padre del niño no te ayuda». «No es asunto tuyo, Samuel». Ana estaba disfrutando del malestar de su novio. Vaya, qué situación tan difícil. Embarazada, sola, trabajando duro. Hizo una pausa teatral. «Al menos tienes un trabajo». Renata esbozó una sonrisa profesional. «Sí, lo tengo y estoy muy agradecida por ello». Lo que ninguno de los dos sabía era que Renata no había conseguido ese trabajo por casualidad. Durante los últimos 6 meses había investigado meticulosamente los hábitos de Samuel, descubriendo sus restaurantes favoritos, sus horarios para cenar, sus preferencias. El trabajo en Bellavista había sido elegido estratégicamente. Durante las largas noches de insomnio del embarazo, mientras planeaba cómo sobrevivir como madre soltera, Renata había desarrollado algo mucho más interesante que un plan de supervivencia. Había desarrollado un plan de justicia. «Señor Samuel», un hombre trajeado se acercó a la mesa. «Disculpe interrumpir, pero soy el gerente del restaurante. ¿Hay algún problema?». Samuel se sonrojó. La escena estaba llamando demasiado la atención. «No, todo está bien». «Estupendo. Isadora es una de nuestras mejores empleadas. Siempre tratamos a nuestros clientes y a nuestros empleados con el máximo respeto». «¿Isadora?», preguntó Samuel cuando el gerente se alejó. «Es mi segundo nombre», respondió Renata. «Simplemente decidí usarlo cuando comience mi nueva vida». Era mentira. Renata había cambiado su nombre profesionalmente por una razón muy específica, una razón que Samuel descubriría pronto. Ana, finalmente aburrida del drama, hizo un gesto impaciente. «¿Podemos pedir? Me muero de hambre». Mientras anotaba el pedido, salmón para ella, filete poco hecho para él, la misma comida que Samuel siempre pedía cuando quería impresionar. Renata observó cada detalle, la forma en que él todavía se tocaba el pelo cuando estaba nervioso, como Ana lo tocaba posesivamente cada vez que otra mujer pasaba cerca, como él revisaba compulsivamente su celular. «¿Desean postre?», preguntó ella cuando terminó de anotar. «No», respondió Samuel demasiado rápido. «Solo eso». Él quería salir de allí lo antes posible. Renata podía sentir la incomodidad que irradiaba. Bien, la incomodidad era solo el comienzo. Mientras caminaba hacia la cocina para entregar el pedido, Renata sintió que el bebé daba una fuerte patada, como si también estuviera ansioso por lo que vendría después. Ella puso la mano sobre su vientre y susurró en voz baja: «Tranquila, princesa. Mamá solo está empezando». Cada nueva humillación que Samuel le permitía sufrir solo alimentaba algo dentro de ella que él no podía ver, una determinación silenciosa que se fortalecía con la propia injusticia que intentaban imponerle. Lo que ese hombre privilegiado y su novia prejuiciosa no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, y Renata había pasado 3 largos años aprendiendo exactamente cómo cobrársela. En los días siguientes al encuentro en el restaurante, Samuel no podía quitarse a Renata de la cabeza. Había algo en la forma en que ella lo había mirado, una calma inquietante que lo molestaba profundamente. Durante 3 años, él se había convencido de que ella estaba sufriendo en algún lugar.
arrepentida de haber perdido la vida cómoda que le había proporcionado. Pero la mujer que le había servido la mesa no parecía destrozada, parecía preparada. ¿Estás seguro de que no conoces a nadie más que trabaje en ese restaurante?, preguntó Ana por 10ª vez esa semana, claramente molesta por el comportamiento distante de Samuel. No conozco a nadie, mintió él jugando nerviosamente con su celular. Lo que Samuel no sabía era que Renata había pasado los últimos 6 meses estudiando meticulosamente cada aspecto de su vida. Sabía que cenaba en Bella Vista todos los martes y viernes. Sabía que siempre pedía la misma mesa con vistas a la ciudad. Sabía que llevaba mujeres diferentes cada mes, siempre rubias, siempre modelos o influencers. Y lo más importante, sabía que les había mentido a todas ellas sobre no haber estado casado nunca. «¿Qué tal el trabajo hoy?», preguntó el doctor Tomás Méndez cuando Renata llegó a su pequeña oficina en las afueras de la ciudad. Tomás era un abogado especializado en derechos laborales, pero sobre todo era el único hombre que nunca había mostrado vergüenza de que la vieran con ella. «Productivo», respondió Renata colocando una carpeta sobre la mesa. «Conseguí más fotos». Tomás abrió la carpeta y silbó en voz baja. Dentro había impresiones de conversaciones de WhatsApp, capturas de pantalla de redes sociales, recibos bancarios y fotografías discretas. Durante meses, Renata había documentado sistemáticamente la vida de Samuel. «Dios mío, Renata, tienes fotos de él con 7 mujeres diferentes en los últimos 3 meses». «8», corrigió ella. «La morena de la semana pasada aún no la has visto». Tomás era el padre del bebé que Renata esperaba. Se habían conocido en un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Él como abogado voluntario, ella como alguien que intentaba entender si lo que Samuel había hecho durante el matrimonio constituía abuso psicológico. La respuesta había sido un sí devastador. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Tomás tomándole la mano. «Podemos simplemente seguir con nuestras vidas, casarnos, criar a nuestra hija, ser felices». Renata miró su vientre. «No quiero que nuestra hija crezca en un mundo donde hombres como Samuel destruyen a las mujeres y quedan impunes. No quiero que ella piense que es normal ser descartada cuando ya no encajas». El plan de Renata era simple en concepto, pero brillante en su ejecución. Samuel había construido su nueva imagen de empresario exitoso basándose en mentiras. Para los clientes conservadores, él era el soltero convencido que había dedicado su vida a los negocios. Para las mujeres jóvenes era el hombre sin un pasado complicado, disponible y confiable. Toda esa fachada se derrumbaría si la verdad saliera a la luz públicamente. «Los mensajes que conseguiste de su secretaria son oro puro», dijo Tomás hojeando los documentos. Ella realmente guardó todo. «Patricia siempre fue muy detallista y nunca le gustó cómo me trataba». Renata sonrió por primera vez en días. 3 años de conversaciones en las que él se queja de la ex esposa. Los mensajes eran devastadores. Samuel indicaba a Patricia que inventara excusas para no llevar a Renata a eventos importantes, quejándose de que los clientes ponían mala cara cuando la veían, planeando divorcio porque los matrimonios interraciales no pegan con el crecimiento empresarial. Todo documentado, fechado, innegable, y el plan para sacar todo esto a la luz. Renata respiró hondo. Su empresa va a cerrar el contrato más importante de su historia la semana que viene. La celebración será en el hotel más caro de la ciudad con todos los clientes importantes. Él estará allí con Ana, presentándola como la mujer de su vida. Y yo también estaré allí. Tomás frunció el ceño. ¿Cómo? De la misma manera que conseguí el trabajo en el restaurante, conseguí trabajo como camarera en el evento. Renata sonrió de una forma que Tomás nunca había visto. Imagina su cara cuando me vea sirviendo bebidas a los mismos clientes ricos a los que les ha dicho que nunca ha estado casado. El plan era más elaborado que eso. Renata había creado perfiles en redes sociales con todas las pruebas organizadas cronológicamente. Había preparado un dossier completo sobre las mentiras de Samuel y, lo más importante, había identificado exactamente cuáles de sus clientes eran más conservadores y tradicionales, los que más valoraban el carácter moral en sus socios comerciales. «Renata, eso es muy arriesgado. ¿Y si él intenta perjudicarte?» «¿Cómo?», preguntó ella con calma. «Llamando a la policía porque la ex esposa sobre la que nunca habló apareció». Tomás se dio cuenta de que ella lo había pensado todo. Cada ángulo, cada posible reacción de Samuel, cada consecuencia. Durante su matrimonio, cuando Samuel la hacía sentir pequeña e inadecuada, Renata había desarrollado el hábito de observar, de registrar, de recordar cada detalle. En aquel momento era un mecanismo de supervivencia para entender lo que había hecho mal.
Ahora era su arma más poderosa. «Hay algo más», dijo ella sacando un sobre de su bolso. «He descubierto por qué él realmente pidió el divorcio». Tomás abrió el sobre y encontró copias de correos electrónicos entre Samuel y un cliente importante fechados un mes antes del divorcio. «Prefiero trabajar con empresarios que comparten nuestros valores familiares tradicionales», leyó Tomás en voz alta. «El matrimonio interracial demuestra una falta de criterio que me preocupa en los socios comerciales». 28 millones de reales en contratos, completó Renata. Eso fue lo que calculó que valía yo. La respuesta fue que no valía ni la mitad. Tomás cerró el sobre impresionado por la frialdad con la que ella podía hablar de su propia humillación. ¿Y ahora qué? Ahora él descubrirá cuánto cuesta mentir sobre quién eres. Renata se levantó ajustándose el vestido sobre el vientre. Y descubrirá que la mujer a la que consideraba desechable ha aprendido mucho sobre la justicia en los últimos 3 años. Mientras caminaba a casa esa noche, Renata sintió que el bebé daba una fuerte patada, como si también estuviera ansioso por lo que vendría. Ella puso la mano sobre su vientre y susurró: «Tranquila, princesa. Papá y mamá te darán un mundo donde nadie tiene que avergonzarse de a quien ama». Lo que Samuel y todos los demás no entendían era que humillar a alguien públicamente no solo destruye la autoestima, sino que también enseña valiosas lecciones sobre el poder, la estrategia y la paciencia. Renata había sido la mejor alumna que podrían haber tenido, y ahora era el momento de la graduación. Fue cuando todos se rieron de su fracaso, 3 años atrás, que algo inesperado comenzó a tomar forma, no solo en su vida, sino principalmente la mirada decidida que ahora brillaba con una intensidad que incluso Tomás percibió que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Por un momento, cuando aceptó el divorcio sin luchar, todos pensaron que serían testigos de otra mujer que sabía cuál era su lugar, otra persona diferente que desaparecía silenciosamente de la vida de quienes importaban. Bajo el peso de todas aquellas humillaciones pasadas, sus manos habían temblado al firmar los papeles del divorcio. Pero quien la observara con atención se daría cuenta de que no era el miedo lo que hacía temblar esas manos, sino el poder contenido de quien estaba a punto de reescribir no solo su propia historia, sino la de todos los que se atrevieron a subestimar lo que una mujer decidida puede hacer cuando finalmente decide que ha llegado el momento de cobrar todas las cuentas pendientes. La fiesta de celebración del mayor contrato de la carrera de Samuel estaba en su apogeo. El salón del Hotel Continental bullía con importantes empresarios, todos brindando por los 28 millones en negocios cerrados. Samuel circulaba orgulloso con Ana pegada a su brazo, presentándola como la mujer de mi vida a cada cliente importante. «Nunca me he casado», repetía el tercer inversor de la noche, «siempre centrado en los negocios. Ahora que he encontrado a Ana, quizás sea hora de pensar en formar una familia». Al otro lado del salón, Renata servía champán con su barriga de 8 meses disimulada bajo el uniforme de gala de las camareras. Nadie prestaba suficiente atención como para reconocerla. Era solo otra empleada invisible al servicio de la élite. Hasta que Samuel se dio vuelta y la vio. La copa de champán se le resbaló de la mano y se rompió en pedazos contra el suelo de mármol. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró el pálido como un fantasma. «Trabajando», respondió Renata con calma, ofreciendo bebidas a los invitados cercanos. «¿Champán, señores?» Ana se dio cuenta del pánico de su novio. «Samuel, ¿qué pasa? ¿Es esa mujer otra vez?» Pero Samuel no podía responder. Sus ojos recorrieron el salón y se dio cuenta por primera vez de que varios camareros estaban distribuyendo discretamente algo a los invitados. No eran canapés, eran sobres. «¿Qué diablos es esto?», exclamó él, arrebatándole un sobre a un cliente confundido. Dentro había una foto de él y Renata el día de su boda, seguida de impresiones de las conversaciones con Patricia sobre cómo deshacerse de la esposa negra para crecer profesionalmente. Los mensajes eran devastadores, fechados e innegables. «Dios mío», murmuró el señor Thompson, el principal inversor. «Samuel, ¿estabas casado con ella?» Todo el salón comenzó a abrir los sobres. Murmullos indignados resonaron mientras los invitados descubrían años de mentiras sistemáticamente organizadas. Fotos de Samuel con 8 mujeres diferentes en 6 meses. Correos electrónicos en los que él calculaba cuánto le costaría a su imagen una esposa inadecuada. «Samuel», la voz de Renata rompió el tenso silencio. «¿Les gustaría conocer a mi esposa?» Ella se había subido a una silla con el vientre evidente, sosteniendo un micrófono. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia ella. «Perdón, ex esposa», corrigió con una sonrisa helada. La mujer a la que él descartó cuando decidió que una esposa negra no encajaba con el éxito empresarial.
Samuel intentó llegar hasta ella, pero Ana lo sujetó por el brazo. —¿Me mentiste? —gritó ella. —Dijiste que nunca habías estado casado. Les mentí a todos ustedes —continuó Renata, su voz resonando en la sala silenciosa—, porque la verdad era inconveniente. La verdad era que había elegido 28 millones en contratos en lugar de la mujer que amaba. Los inversores miraban entre los documentos y Samuel con expresiones de creciente disgusto. El señor Thompson, conocido por sus valores familiares tradicionales, rompió ostentosamente el contrato que acababa de firmar. Los hombres que mienten sobre su propia historia, dijo en voz alta, no son socios confiables para nosotros. Uno a uno, los clientes comenzaron a retirarse. Se cancelaron contratos, se negaron apretones de manos. Samuel veía cómo su vida profesional se desmoronaba en tiempo real. —Renata, detén esto —suplicó, logrando finalmente acercarse. —Por favor. —¿Detener qué? La verdad. Ella bajó de la silla con la ayuda de Tomás, que había aparecido discretamente. —Dijiste que yo no encajaba en tu mundo, Samuel, así que creé el mío propio. Tomás puso el anillo en la mano de Renata y la besó tiernamente. Y ahora nuestra hija crecerá en un mundo donde nadie tiene que avergonzarse de a quien ama. La última imagen que tuvo Samuel fue la de Renata saliendo del salón vacío con la cabeza alta junto al hombre que la amaba públicamente, llevando al hijo que él había rechazado tener con ella. Ana había desaparecido en medio del caos, probablemente buscando al próximo millonario soltero. Los camareros recogían los sobres vacíos y los vasos rotos. En 2 horas, Samuel había perdido a su novia, todos los contratos y la reputación que le había llevado años construir. En el estacionamiento, Renata se apoyó contra el auto cuando la bebé dio una fuerte patada. —Tranquila, princesa —le susurró ella—. Papá y mamá acaban de darte un mundo en el que nunca tendrás que elegir entre el amor y el éxito. Pero lo que ni ella imaginaba era que aquella noche de justicia sería solo el comienzo de una transformación mucho mayor, no solo en su vida, sino en la de todos los que presenciaron cómo una mujer subestimada puede reescribir completamente las reglas del juego. 6 meses después del escándalo en el Hotel Continental, Renata mecía a su hija recién nacida en la oficina de su nuevo despacho de abogados. Méndez y Lima, Defensa de Derechos Laborales, había abierto con una lista de espera de 3 meses. La historia de cómo había expuesto públicamente la discriminación de Samuel se había vuelto viral, convirtiendo a Renata en un símbolo de resistencia para mujeres que habían sufrido situaciones similares. —Mamá —murmuró la pequeña Isabella mientras dormía, y Renata sintió que su corazón se llenaba de una paz que no había conocido en años. Tomás entró silenciosamente con una taza de café y el periódico matutino. —¿Has visto las noticias sobre Samuel? —preguntó él con una sonrisa irónica. Renata tomó el diario y leyó el titular. Empresario arruinado declara bancarrota tras escándalo de discriminación. La foto mostraba a Samuel saliendo de los juzgados con el rostro demacrado, claramente derrotado. —No siento satisfacción —dijo Renata después de leer el artículo—. Solo siento que se hizo justicia. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino para Samuel. Después de que los vídeos del evento se viralizaran en redes sociales, no solo perdió todos sus contratos comerciales, sino que enfrentó múltiples demandas por discriminación de otros empleados que se animaron a hablar. La Comisión de Derechos Humanos había abierto una investigación formal sobre sus prácticas empresariales. Ana había vendido la historia de su noviazgo falso a una revista sensacionalista, revelando más mentiras y manipulaciones. Su empresa había cerrado definitivamente la semana anterior. —Hay algo más —dijo Tomás señalando la página siguiente del periódico—. Mira quién fue contratada como consultora principal por la empresa que se quedó con todos los contratos de Samuel. Renata vio su propia foto en el periódico económico. Renata Lima Méndez, de víctima de discriminación a líder en igualdad empresarial. La ironía era perfecta. Los mismos clientes que habían rechazado trabajar con Samuel después del escándalo ahora pagaban salarios millonarios para que Renata les enseñara cómo crear ambientes laborales más inclusivos. Su historia personal se había convertido en su mayor activo profesional. —¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? —dijo Renata mirando a Isabella dormir. Nuestra hija va a crecer viendo que su madre no solo sobrevivió, sino que transformó la injusticia en una oportunidad de ayudar a otras mujeres. Esa tarde, mientras organizaba los archivos de nuevos casos en su despacho, sonó el teléfono. Era Patricia, la antigua secretaria de Samuel. —Renata, espero que no te moleste que te llame, pero quería que supieras algo. Su voz sonaba nerviosa. —Samuel ha estado preguntando por ti. —¿Qué quiere?
Preguntó Renata con calma. Quiere disculparse. Dice que se ha dado cuenta de todo lo que perdió, no solo profesionalmente, sino personalmente. Que tú eras la mejor cosa que le había pasado y que fue un idiota por dejarte ir. Renata guardó silencio por un momento. Patricia, dile algo de mi parte. ¿Qué? Dile que algunas lecciones llegan demasiado tarde y que cuando una mujer decide que merece algo mejor, no hay vuelta atrás. 3 años después, Renata estaba dando una conferencia en la universidad más prestigiosa del país sobre transformar la adversidad en liderazgo, cuando vio una figura familiar en la última fila. Samuel, notablemente envejecido y vestido con ropa simple, la escuchaba con atención. Después de la conferencia, él se acercó tímidamente. «Renata, sé que no tengo derecho a hablarte, pero quería decirte que...» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Que estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Siempre fuiste extraordinaria, pero yo estaba demasiado ciego por el ego para verlo». Renata lo miró con la serenidad que había encontrado en los últimos años. «Samuel, no necesito tu reconocimiento para saber mi valor, pero me alegra saber que finalmente lo entendiste. Podrías perdonarme algún día». «Ya lo hice», respondió ella con sinceridad. «No por ti, sino por mí. El perdón me liberó para construir la vida que realmente merecía». Mientras Samuel se alejaba, Renata sintió una mano pequeña tomar la suya. Isabella, ahora con 3 años, la miraba con ojos curiosos. «¿Quién era ese señor, mamá?» Renata se agachó para estar a la altura de su hija. «Era alguien que me enseñó una lección muy importante, mi amor». «¿Cuál?» «Que nunca debes permitir que nadie te diga que no eres suficiente. Porque cuando sepas tu verdadero valor, el mundo entero lo reconocerá también». Isabella asintió solemnemente, como si entendiera cada palabra. Mientras caminaban hacia el auto donde Tomás las esperaba con una sonrisa orgullosa, Renata supo que había cumplido su promesa más importante. Había creado un mundo donde su hija nunca tendría que elegir entre el amor propio y el éxito, donde nunca tendría que disculparse por ser exactamente quien era. Y así, la mujer que una vez fue considerada no suficiente se había convertido en la prueba viviente de que a veces las mayores traiciones nos llevan a descubrir nuestra fuerza más extraordinaria, y que la verdadera victoria no es la venganza, sino la transformación de nuestro dolor en el poder de inspirar a otros a nunca rendirse ante la injusticia. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.